Ok, puede ir abriendo su Biblia, por favor, en Génesis capítulo 1. El título de esta enseñanza es la primera enseñanza y se va a llamar igual que el evento, ¿verdad? El título ahí lo tiene en su hoja, llevando nuestro matrimonio al siguiente nivel. ¿Cuántos quieren mejorar su matrimonio? Pues yo creo que todos, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Todos necesitamos mejorar. Y por eso estamos aquí. El texto del que voy a estar compartiendo en esta sesión es Génesis capítulo 2, versículo 15 al 25. La mayoría de los textos que voy a usar están en su hoja. Esto lo hago porque van a ser muchos textos que vamos a estar viendo, entonces para facilitarle las cosas y no detenernos tanto entre estar buscando en nuestra Biblia, todos los textos que voy a usar están en su hoja, excepto este primero que voy a leer, porque es extenso, un poquito más extenso. Ese sí, si tiene su Biblia, ábrala, es el único pasaje que le voy a pedir que busque en su Biblia, muy probablemente, es Génesis 2, del 15 al 25. Si nosotros queremos saber en qué consiste el matrimonio, tenemos que ir a la palabra de Dios, a la Biblia. Le voy a pedir un favor, todos los que están de espaldas, volteen su silla para acá al frente, para que puedan estar más cómodos. Volteen su silla, no importa que le dé la espalda a sus compañeros, ellos lo entenderán. Para que pueda estar más cómodo recibiendo la enseñanza, voltee, no queremos que se le vaya a torcer el cuello. Entonces, tenemos que ir a la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios y en ella está contenido todo lo que necesitamos saber acerca del matrimonio, todo. Y ahorita va a entender por qué. Dice Génesis 2, versículo 15, dice: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Vamos a orar pidiéndole a Dios que nos ayude a entender su palabra. Señor, estamos delante de ti, hombres y mujeres que tú has unido en matrimonio. Señor, te necesitamos. Necesitamos que tú nos enseñes hoy. Señor, no queremos solamente información en nuestra cabeza, queremos tu palabra transformando nuestro corazón y transformando nuestro matrimonio. Así es de que esa es una obra que solo tú puedes hacer, Señor. Por eso te pedimos, ilumina nuestro entendimiento, abre nuestro entendimiento espiritual y que podamos entender y conocer y ser transformados. Señor, te ruego que me ayudes a poder enseñar esto. Nos ponemos todos en tus manos y confiamos en ti, en Cristo Jesús. Amén. Dice el pastor John Piper que lo más importante que podemos decir acerca del matrimonio es que el matrimonio es una obra de Dios. El matrimonio no es un invento de hombres.
El matrimonio no es creación del hombre, el matrimonio es creación de Dios. Dios inventó el matrimonio y Dios lo diseñó. Vemos ahí cómo desde la creación, porque lo que estamos leyendo en Génesis nos habla del momento de la creación, vemos ahí cómo en la misma creación Dios estableció el matrimonio, el primer matrimonio, entre el primer hombre que Dios creó y la primer mujer que Dios creó. El matrimonio entonces es una idea de Dios. Esto es lo primero que debes de grabar en tu corazón. Tu matrimonio no se trata de que tú seas feliz. Tu matrimonio no se trata de tus sueños y tus anhelos. Tu matrimonio principalmente se trata de Dios. Tu matrimonio se trata principalmente de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció, Dios lo diseñó, Dios lo inventó. Y Dios te unió a tu mujer y mujer te unió a tu marido. Eso es lo más importante. Ese es el fundamento. El matrimonio fue una idea de Dios. Nuestro matrimonio es un proyecto de Dios desde antes de que Él fundara el mundo. Dios había visualizado, preconcebido que los matrimonios entre hombre y mujer serían el proyecto de Dios y tienen como propósito dar gloria a Dios, porque Él nos creó. Dios, de acuerdo a lo que leímos en el texto y viendo ahí un poquito otra vez en el versículo 18, dice: y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Fíjate, o sea, Dios primero creó al hombre y después de no sé cuánto tiempo, entendemos que fue muy poco el tiempo, Dios crea a la mujer, pero antes de crear a la mujer, Dios ve al hombre y dice, no es bueno que el hombre esté solo. El hombre solo está incompleto. El hombre solo no puede cumplir a cabalidad los propósitos y los planes de Dios. Dice el Señor, le voy a hacer una ayuda idónea. Le voy a hacer una ayuda idónea. El hombre necesita ser complementado. Si leyéramos el capítulo anterior, en el capítulo 1, por ahí del versículo 26 y 27, vemos que dice el texto que Dios creó varón y hembra, a imagen de Dios los creó. Es decir, el hombre y la mujer fuimos creados para reflejar la imagen de Dios. Y el hombre y la mujer, el hombre refleja ciertas características y atributos de Dios, y la mujer transmite ciertas características y atributos de Dios. El hombre tiene la capacidad de ser proveedor, tiene la capacidad de producir, tiene la virilidad, tiene la fuerza, la dirección. La mujer muestra la ternura, el amor, la belleza de Dios. Y juntos, hombre y mujer, nos complementamos. No era bueno que el hombre estuviera solo. No se iban a cumplir los propósitos de Dios si el hombre seguía solo. Y Dios crea una ayuda idónea. Y además dice en el versículo 22, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Dios trajo a Eva para Adán. Dios fue el primer hombre que entregó una novia en el altar. Él trajo a Eva para su esposo Adán. Tu esposa, Dios te la dio. Tu esposa, Dios te la dio. Dios te la trajo. A lo mejor se casaron en un tiempo que no conocían a Dios, en un tiempo que a lo mejor ni creían en Dios. Pero yo quiero decirte, todo matrimonio entre hombre y mujer, hay que aclarar, ¿verdad? Todo matrimonio entre hombre y mujer, en todo el mundo, sean musulmanes, sean budistas, sean ateos, todo matrimonio entre hombre y mujer en la tierra es creado por Dios.
Tu cónyuge es nuestro cónyuge es el regalo de Dios para nosotros. Ahí hay que rellenar en la hojita. Nuestro cónyuge es el regalo de Dios para nosotros. Así como Dios vino y le dio ese regalo llamado Eva a Adán, así Dios te trajo a ti y me trajo a mí, a mi cónyuge. Puedes decirle a tu esposa en este momento, puedes voltear y decirle: sabes que eres el regalo que Dios me dio. Y ahora, esposa, dile al esposo: tú eres un regalo que Dios me dio. Y alguien podría decir: híjole, si este es el regalo de Dios, ¿cuál será el regalo del diablo? Ay, sí. Bueno, para eso están las suegras. Ay, sí, no es cierto. Ya es broma, es broma. Eso no lo tiene que escribir en ningún lado. Eso no está ni en la Biblia. Pero esta es una realidad. Tú lo ves desde el primer matrimonio. Nuestro cónyuge es un regalo de Dios para nuestra vida. A lo mejor tú no lo sabías, a lo mejor has llevado tu matrimonio por años y dices: hombre, me pulí con esta nena que me agarré, qué chido soy. No es que seas chido, es que Dios te vio bien atarantado y dijo: me lo voy a alivianar con esta, y te alivianó Dios y te regaló a tu esposa. Bueno, al menos así pasó conmigo. O sea, la verdad, Dios me alivianó bastante con mi esposa. Y me la trajo a mi vida y me dio ese regalo que se llama Betty, ¿verdad? Mi esposa. Ahora, estudiando un poquito más en el texto, hay 3 componentes de un matrimonio. Mira el versículo 24. Ahí en tu hojita dice 3 componentes del matrimonio. Hay que poner ahí matrimonio en el espacio en blanco. 3 componentes del matrimonio. Está en el versículo 24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. El primer componente es un dejar. Hay algo que dejar. Dice el texto: dejará el hombre a su padre y a su madre. Es decir, deja el hombre. El primer componente del matrimonio a la luz de la Biblia es que hay un dejar. Deja a sus padres. Los deja físicamente. El diseño de Dios es que cuando un hombre y una mujer se casan, ya no vivan con los suegros. El diseño de Dios es que vayan aparte y hagan una familia aparte. No quiere decir que los tienen que dejar de honrar, porque los tenemos que honrar a nuestros padres por siempre. Por siempre. Eso no cambia. Pero lo que cambia es que ya no estás bajo la dependencia emocional, económica, ni bajo la cobertura de autoridad de tus padres. A eso se refiere: dejará a su padre y a su madre. Hay un dejar. Sales de ese yugo de autoridad para hacer una nueva familia. El segundo elemento es un unirse, porque dice: y se unirá a su mujer. Esto incluye un unirse, o sea, un hombre y una mujer que buscan intencionalmente unirse. En ese momento, tu cónyuge pasa a ser la persona más importante en tu vida. A la luz de la Biblia, la persona más importante en tu vida no son tus hijos, no son tus papás, no son tus hermanos, es tu cónyuge. Así lo diseñó Dios. El tercer elemento es un fundirse, porque dice al final del versículo 24, dice: y serán una sola carne. Y serán una sola carne. Habla de un fundirse. Entonces los 3 elementos son un dejar, un unirse y un fundirse. ¿Y qué es un fundirse? Es una unidad íntima que solo se puede dar en el contexto del matrimonio. Y obviamente el texto está hablando cuando dice se harán una sola carne, sí está hablando de que se unirán sexualmente, pero no solo sexualmente, sino también en cada aspecto de la relación de pareja, emocionalmente, espiritualmente, físicamente, se funden. El matrimonio,
a la luz de la Biblia, no es para competir, es para complementarnos. No estamos en competencia, nos complementamos, nos completamos el uno al otro. Ahora, hay 3 niveles de unidad en el matrimonio. Sí, porque si tú te fijas en el texto, dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Habla de una unidad. El matrimonio fue dado para que hombre y mujer vivan en una unidad. Ahora, hay diferentes niveles de unidad. El primero de ellos es un dejar, porque hay que dejar al padre y madre, pero habla de una unión natural. Habla de una unión natural, es lo que hay que poner en el espacio en blanco, unión natural. Todo matrimonio está en ese nivel. Todo matrimonio, matrimonios de creyentes, matrimonios de no creyentes, todo matrimonio entre hombre y mujer en el mundo está en ese nivel, en una unión natural, porque están unidos en matrimonio, están casados. Ahí está todo matrimonio. Dejaron a sus padres para formar una nueva familia. Pero hay un segundo nivel, y es corresponde al unirse, que nos habla de una unión de pacto, porque dice ahí el texto: se unirá a su mujer. Y cuando está hablando de se unirá a su mujer, es que va a entrar en una relación de pacto. No es un contrato como el mundo lo maneja a la luz de los ojos de Dios. No es un contrato, es un pacto. Es un pacto de amor. Es un pacto de comprometernos a estar unidos en matrimonio hasta la muerte. Dios está en medio de ese pacto. Entonces, en este nivel están todos los creyentes, solamente los creyentes. ¿Por qué? Porque solamente los creyentes, solamente los cristianos, los hijos de Dios entendemos, sabemos, y a los ojos de Dios estamos en una relación de pacto, y nosotros debemos entender eso, que estamos en una relación de pacto. Alguien que no conoce al Señor y no conoce su palabra no sabe que está en una relación de pacto. Pero en este nivel están todos los creyentes. Ahora, el tercer nivel, que corresponde a un fundirse. Antes de pasar al tercer nivel, quería hacerte una ilustración. Cuando habla de se unirá a su mujer, en la palabra que se usa ahí en el hebreo, habla de un pegarse, como quien pega 2 hojas con pegamento. Por eso puse una hoja rosa que corresponde a la mujer y una hoja azul que corresponde al hombre. Habla de un unirse. Estamos todavía en el segundo nivel, ¿ok? Ahí están todos los matrimonios, una relación de pacto. Están unidos, pegados, adheridos. Y yo pegué estas 2 hojas con resistol. Le voy a pedir a Philly, ven, sepáralas por favor. Voltea para que te vea tu auditorio. Sepáralas. ¿Qué pasa al separarlas? Se rompen. ¿Por qué? Porque estaban unidas en pacto. Cuando se separan, siempre hay mucho daño, mucha destrucción. Se rompen. No solo ellos. Si tuvieron hijos, sus hijos, no solo ellos. Los seres queridos, se quiebra todo. ¿Por qué? Porque Dios diseñó que hombre y mujer permanezcan casados bajo una relación de pacto. No depende de si siento, es que ya no siento amor. Es que como dice el salmista, ¿verdad? El amor acaba. No. El amor no depende de emociones y sentimientos. El amor es decisión, el amor es compromiso, es decido amarte. Aunque cambies físicamente, aunque cambies emocionalmente, aunque cambie tu carácter y aunque peques contra mí, yo decido amarte, porque es una relación de pacto. Dice el pastor John Piper: ¿sabes cuándo puedes dejar a tu esposa? Cuando Cristo deje a la suya. Sabemos que la esposa de Cristo es la iglesia.
Y que el matrimonio entre hombre y mujer existe para ser un reflejo, una imagen de la relación entre Cristo y su esposa, que es la iglesia. ¿Sabes cuándo puedes dejar a tu esposa? Cuando Cristo deje a la suya. ¿Sabes cuándo Cristo va a dejar a su esposa? Nunca, jamás. El tercer nivel corresponde a un fundirse y habla de una unión espiritual. Una unión espiritual. Escucha esto. ¿A qué corresponde este nivel? Son matrimonios creyentes, matrimonios cristianos, matrimonios que son hombre y mujer, hijos de Dios, y que están intencionalmente creciendo en una relación de intimidad espiritual. Lo voy a decir otra vez. Habla de no solo estar unidos, habla de estar fundidos en cuerpo y alma. Y en ese nivel, hermanos, no todos los matrimonios cristianos están. No todos los matrimonios cristianos estamos. Por eso el evento se llama Llevando tu matrimonio al siguiente nivel. Habla de un fundirse. Aquí tengo 3 copas. Esta copa representa al hombre, al varón. Representa al varón, representan los sueños del hombre, representa su dinero, representa su familia, representa sus sueños, representa, ya dije su trabajo, ¿no? Representa sus anhelos, sus proyectos de vida, representa todo lo que ese hombre es y tiene. ¿Está conmigo? Esta copa vacía representa el matrimonio. Cuando el hombre viene al matrimonio, el hombre se vacía en ese matrimonio completamente. Viene y rinde ahí su dinero, sus sueños, su trabajo, sus anhelos, su proyecto, su carácter, su familia, todo su proyecto de vida, él lo rinde ahí. Y esta copa representa a la mujer, sus sueños, su dinero, su carácter, su familia, su proyecto de vida. Cuando la mujer viene y se une a ese marido, ella viene y se vacía en el matrimonio, vacía sus sueños, su dinero, su propósito, su proyecto de vida, todo lo que es ella se vacía. Y entonces tenemos un matrimonio a los ojos de Dios. Esto es fundirse, estar fundidos. Ya no se trata de mi dinero, sino es nuestro dinero. Ya no se trata de mis anhelos, sino son nuestros sueños. No se trata de mi realización, sino nuestra realización. No se trata de mi felicidad, sino nuestra felicidad. No se trata de mi proyecto de vida, sino nuestro proyecto de vida. Están fundidos en una sola carne, en espíritu y alma. Por eso dice el versículo que sigue: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque estaban completamente fundidos en uno solo. Porque Adán no podía tener ningún temor de que Eva lo traicionara, lo avergonzara, o le quisiera sacar ventaja, o que Eva fuera egoísta. ¿Por qué? Porque eran una sola carne, estaban fundidos. Eva no estaba buscando nada para ella misma, Adán lo mismo, era el mismo sentir, estaban fundidos. A lo que aspiramos como matrimonios cristianos es estar así, hermanos. No solamente unidos como 2 hojas que se pegan, estar fundidos, mezclados, con los mismos intereses, con los mismos sueños, gracias, con los mismos anhelos, los mismos proyectos, todo rendido a los pies del Señor.
Esto va más allá de unidad. Marido y mujer están unidos en destinos, posesiones, ideas, habilidades, metas, en sus problemas también, en sus éxitos y en sus fracasos, en sus sufrimientos y en sus alegrías, en su cuerpo y en su fe. Porque ahora son uno y ni uno ni otro pueden hacer lo que quieran consigo mismo, porque yo ya no me pertenezco, le pertenezco a ella. Por eso Pablo, cuando enseña acerca de la relación sexual en el matrimonio en 1 Corintios 7, dice que el cuerpo del marido ya no le pertenece a él, le pertenece a su esposa. Y el cuerpo de la esposa le pertenece al marido. Pero eso es en todas las áreas. A eso se refiere ser una sola carne. A eso se refiere estar fundidos, una unión espiritual. Este fundirse, hermanos, es un proceso progresivo en el que debemos de ir creciendo. Por eso decimos, lleva tu matrimonio al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque es algo que no se da automáticamente. El nivel anterior, el unirse, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Eso sí se da cuando firmas en el registro civil. Dios mira ahí una unidad, dos que son uno ahora. Pero el ser una sola carne es algo por lo que tenemos que crecer, algo en lo que tenemos que trabajar y sobre todo permitirle a Dios que trabaje. Es algo que diligentemente, intencionalmente tenemos que buscar que Dios nos lleve a ese nivel. ¿Por qué? Porque naturalmente somos egoístas. Naturalmente somos individualistas. Este fundirse es una unión especial, dicen tus notas. Es una unión especial que Dios crea por medio de su Espíritu Santo entre el marido y su mujer. Esta relación espiritual incluye dos elementos, son crecimiento e intimidad espiritual. Lo que tienes que rellenar ahí es crecimiento e intimidad espiritual. Entonces, hermanos y amigos que nos acompañan, este proceso progresivo de fundirnos en uno, de ser uno, de estar perfectamente unidos espiritualmente, es un proceso que tiene dos elementos, incluye un crecimiento e incluye una intimidad espiritual. Vamos a hablar ahora un poquito del crecimiento espiritual. Tienes que poner ahí crecimiento espiritual en tu hoja. Crecimiento espiritual tiene como fundamento tu relación con Dios. Tiene como fundamento tu relación con Dios. O sea, la relación espiritual entre cónyuges tiene su fundamento en la relación espiritual que ambos tienen con Dios en lo individual y en lo colectivo. Escúchame bien. Lo que más necesitamos en nuestro matrimonio para que nuestro matrimonio crezca es que tenemos que entender que depende de la relación que tengo con Dios y que juntos tenemos con Dios. No se trata solamente de ir a un curso de comunicación, no se trata solamente de saber cómo administrar el dinero, de saber cómo resolver conflictos. Todo eso es importante, es necesario, pero no es nada más importante que la relación que tenemos con Dios, cada uno en lo individual y juntos como pareja. Esta relación espiritual consiste en asemejarse más a Cristo, y es lo que tienes que poner ahí en el espacio en blanco. Este crecimiento espiritual consiste en asemejarse más a Cristo. En la vida cristiana, en la vida del creyente, la madurez consiste en cada vez asemejarnos más a Cristo. Bueno, el matrimonio también, no puedes ver, no puede ser otro. No puede ser otra manera. Porque si nuestro matrimonio viene de Dios,
Nuestro matrimonio, Dios lo diseñó, Él nos unió. Es de Él, de quien viene el crecimiento, pero además Él es la meta del matrimonio. Parecernos más a Cristo, desarrollar más el carácter de Cristo. Tiene que ver con lo que somos y no tanto con lo que hacemos. A veces creemos que mejorar el matrimonio, sí hay que ser más romántico, sí hay que mandar flores, sí hay que ser detallista, sí hay que salir de vez en cuando juntos al cine, a los tacos, a donde sea. Sí hay que hacer, ok, eso tiene su lugar, pero no es lo más importante. Es importante, es muy importante, pero lo más importante es quién somos en Cristo. Hay problema cuando solo nos ocupamos en lo que tenemos que hacer, pero no nos ocupamos en lo que somos. 7 características del crecimiento espiritual. 7 características del crecimiento espiritual. La primera de ellas es que está basado en un nuevo nacimiento. Está basado en un nuevo nacimiento. Dice ahí el texto que tienes en tu hoja, Juan 1, 12 y 13. Pero a todos los que le recibieron, está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús que vino a esta tierra, fue rechazado, pero dice aquí, pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Fíjate lo que dice el texto. No toda persona es hija de Dios. Toda persona es criatura de Dios. Dios la creó, pero no toda persona es hija de Dios. Este texto en la Biblia dice que a los que recibieron a Jesús, el Señor les dio la potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y esto se le llama el nuevo nacimiento. O sea, que un día tú y yo nacimos físicamente, nos sacaron del vientre de nuestra madre, un nacimiento físico. Pero el nuevo nacimiento del que habla la Biblia se refiere a un nacimiento espiritual. Y eso sucede cuando tú, por la fe, crees que Cristo Jesús es el Señor, que Él vino a morir para llevar tus pecados y perdonarte y darte vida nueva. Cuando tú crees en ello, Dios te hace sobrenaturalmente, te hace su hijo. Y dice la Biblia en Juan capítulo 3, que no lo vamos a ver ahorita, pero dice que eso es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y ese es el fundamento del crecimiento espiritual de un matrimonio. Solo los hijos de Dios pueden aspirar a crecer espiritualmente y pueden aspirar a que su matrimonio crezca en esa dirección para estar fundidos. Porque los hijos de Dios tienen la vida de Dios. Una persona que no tiene a Cristo no puede aspirar a que su matrimonio crezca al nivel que Dios le quiere llevar. ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo. Y esto es lo que quisiera que muchos padres y jóvenes entendieran. Ese es el problema. Cuando un joven creyente cristiano va y se une en matrimonio con alguien que no tiene la fe en Cristo, se está uniendo a alguien que en vez de ayudarlo a crecer lo va a atorar. Porque es imposible que alguien que esté muerto crezca. ¿Está conmigo? La segunda característica del crecimiento espiritual es que es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Dice el texto de Efesios 5, 15 al 18 que tienes ahí en tu hoja. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor.
Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Dice este texto que necesitamos buscar intencionalmente ser llenos del Espíritu Santo. Si quieres que tu matrimonio crezca, vaya a otro nivel, necesitas buscar ser lleno del Espíritu Santo. El texto enseña que cuando no somos llenos del Espíritu Santo, andamos viviendo como insensatos, como necios, como ebrios. Y por eso nos dañamos tanto en el matrimonio. Y por eso estamos en el matrimonio, pero mira, dando vueltas en el mismo círculo, con los mismos problemas. Y tú sabes que en el matrimonio los problemas no se mantienen del mismo tamaño, van creciendo. Pero cuando eres lleno del Espíritu Santo, empiezas a vivir con más sabiduría, la sabiduría que Él te da. Empiezas a vivir con cordura, empiezas a vivir como alguien que tiene la sabiduría de Dios. Y ese matrimonio crece. Ese matrimonio se vuelve más íntimo, se funde. Se empieza a notar que no solamente están juntos, están unidos espiritualmente. El tercer elemento, la tercer característica del crecimiento espiritual es que ese crecimiento está basado en un conocimiento de la gracia de Dios. Basado en un conocimiento de la gracia de Dios. Dice 2 de Pedro 3:18 que tienes ahí en tu hoja: antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pero está diciendo: crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la gracia de Dios? Wow. Hablar de la gracia de Dios es hablar de las riquezas de la misericordia de Dios. Es hablar del perdón de Dios que está disponible para nuestras vidas. Es hablar de la gracia de Dios, es hablar de toda bendición espiritual que Dios nos otorga y que no merecemos, pero esa bendición nos las da por gracia, y que solamente a través de esa gracia podemos crecer. Solamente a través de esa gracia de Dios podemos nosotros amar más a Dios y amar a nuestro cónyuge. Dice: crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es la gracia de Dios en nuestras vidas que produce un avance, que produce crecimiento. Necesitamos crecer en la gracia y el conocimiento de Jesús. Dice Pastor John Piper: el antídoto contra la decepción y la destrucción es crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No necesitas terapias psicológicas. Necesitas crecer en el conocimiento de la gracia de Dios, en el conocimiento de Jesucristo. Cuando tus ojos son abiertos a la realidad de la gracia de Dios sobre tu vida, de la realidad de cuánto Dios te tolera, te ama, te tiene paciencia a ti, de cuánto perdón Dios tiene disponible para ti, de cuánta bondad, cuánta misericordia Dios extiende todos los días a tu vida. Cuando empiezas a entender eso y a conocer eso, eso te hace crecer. Creces porque creces.
Es incontenible. Hasta hay una canción que cantamos: incontenible es tu amor. Sí, porque cuando el amor de Dios y la gracia es revelado a un corazón, ese corazón no queda estático. Ese corazón crece, avanza. Cuando un matrimonio crece en el entendimiento de estas cosas, ese matrimonio va a dejar de ser infantil y va a crecer, va a llegar a otro nivel, va a estar fundido. La cuarta característica del crecimiento espiritual es que el crecimiento espiritual genera una actitud de humildad. Genera una actitud de humildad. ¿Cómo puedo saber si estoy creciendo? Bueno, humildad es una señal de crecimiento espiritual. Dice el texto Filipenses 2:5: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Nos está poniendo el ejemplo de Jesucristo, que vino a este mundo, se hizo hombre, siendo Dios se hizo hombre, se hizo siervo, se hizo obediente, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte. Hermano, si vas a crecer y si tu matrimonio va a crecer, tienes que morir a ti mismo. Tienes que entender esto. Ya no se trata de mis anhelos, ya no se trata de mi proyecto, ya no se trata de mi realización, de mi dinero. Se trata de lo que Dios quiere, de los sueños de Dios, del anhelo de Dios, pero también se trata de que ahora con mi esposa son nuestros sueños, nuestro proyecto, nuestro dinero. Y para llegar a eso, tienes que morir a ti mismo. Tienes que estar dispuesto a decir: hago a un lado mi orgulloso corazón, mi egoísta corazón, y ahora juntos buscamos un bien común. Cuando un matrimonio está creciendo, humildad está presente. Es una característica del crecimiento. Humildad es un rasgo indispensable del carácter cristiano. Quien está creciendo espiritualmente está creciendo en humildad. Uno de los principales enemigos del crecimiento espiritual y uno de los principales enemigos que tu matrimonio tiene es el orgullo de tu propio corazón. Uno de los principales enemigos del crecimiento espiritual y de mi matrimonio es el orgullo que hay en mi corazón. Y lo opuesto al orgullo es la humildad. Por eso dice: imiten a Cristo. La quinta característica del crecimiento espiritual es que el crecimiento espiritual viene como efecto de una transformación verdadera. O sea, viene como efecto de una transformación verdadera. Es decir, cuando una persona está siendo transformada, va a crecer. Mira el versículo, los textos que tenemos ahí, Romanos 12, 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Habla de que debemos ser transformados.
por la renovación de nuestra mente. Una persona que está siendo transformada por Dios, una persona que está rendida a Dios, es una persona que va a crecer, no puede estar igual. Y cuando en un matrimonio el esposo y la esposa están ocupados en ser transformados, como enseña este texto, ese matrimonio va a crecer. Tiene que haber cambio, tiene que haber evidencias de gracia en nuestra vida. Esa transformación incluye un quitar y un ponerse. Mira el texto. Dice ahí en tu hoja, esa transformación incluye un quitar y un ponerse. Efesios 4:25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, ahí está hablando de quitarnos algo. ¿Qué debemos quitar? La falsedad, la mentira. Dice, y algo que ponerse, dice, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando una persona, cuando en un matrimonio los cónyuges están siendo transformados, están creciendo espiritualmente, dejan de mentirse y empiezan a hablarse la verdad. Dejan de querer aparentar algo que no son y hablan verdad. ¿Te acuerdas que Adán y Eva, decía el texto, que estaban desnudos y no se avergonzaban? Hablaban verdad el uno al otro y no se avergonzaban, y quiere decir que no tenían miedo de que el otro los exhibiera, se burlara de ellos, los traicionara, los exhibiera. A veces hablamos mentira porque tenemos miedo de que el otro, de que si decimos la verdad, el otro va a agarrar esa verdad y nos va a hacer pedazos. Tenemos miedo a veces de mostrar qué vulnerables somos, porque tenemos miedo que el otro nos aplaste. Pero si estamos creciendo y estamos siendo transformados, una evidencia es que cada vez vamos a, en vez de hablar mentira, vamos a hablar verdad, el uno al otro. Y luego al versículo 26, enójense pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Está hablando de quitar el enojo, quitar la ira. Mañana vamos a hablar un poco más de la ira. Dice el 28, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Dice, quítate el robo, deja de robar. ¿Será posible que en un matrimonio un cónyuge le robe al otro? Te digo algo, cuando un cónyuge se niega a tener relación sexual con su esposo, le está robando. Porque la Biblia dice en 1 Corintios 7 que el cuerpo de ese cónyuge no le pertenece. Pero a veces no solo robamos eso, a veces robamos honra, robamos respeto, robamos lealtad. Versículo 30, y no contristen al Espíritu, versículo 29, no salga de su boca ninguna palabra mala, algo que nos está hablando de quitar y poner. No salga de su boca palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia en los que le escuchan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitado de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, y así como toda malicia. Subraya ese texto, por favor. Y mira que hay que poner, versículo 32, más bien sean amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios les perdonó en Cristo. Wow, mira las evidencias del crecimiento espiritual, las evidencias de uno que se está fundiendo con su cónyuge. En vez de estar habiendo amargura, reclamos, groserías, gritos, pleitos, hay misericordia, hay amabilidad, hay perdón, hay paciencia, hay gracia.
¿Te fijas cómo el crecimiento espiritual no tiene que ver con cuántos años tienes en el ministerio, ni tiene que ver con cuántas posesiones materiales o cuántos hijos tienes? El crecimiento espiritual tiene que ver con cuánto del carácter de Cristo se nota en tu vida. No tiene que ver con cuánta teología o doctrina conoces, o qué bien predicas, o qué bien ministras. Tiene que ver con cuánto del carácter de Cristo hay en tu vida. Cuando hombre y mujer están siendo transformados de esa manera, ese matrimonio se funde como el café con leche. Están en el mismo sentir. Característica 6, el crecimiento espiritual inspira una actitud de avance, inspira una actitud de avance. Mira Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Es Pablo hablando, esa actitud de avanzar. Dice, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabes cuál es el problema de nuestros matrimonios? Que abrazamos la mediocridad. Sabemos que hay problemas, sabemos que hay diferencias entre los dos, sabemos que hay situaciones no resueltas, sabemos que entre nosotros hay situaciones que tampoco agradan a Dios, sabemos que hay situaciones que estorban, pero las ignoramos. Pretendemos como que no están, no las enfrentamos, no queremos lidiar con ellas, abrazamos la mediocridad. Pero el que está creciendo espiritualmente empieza a desarrollar una actitud de avance. Prosigo a la meta, no estoy conforme, quiero mejorar y quiero que mi carácter mejore, pero quiero que nuestro matrimonio mejore. Pregunta y no contesten. ¿En qué áreas de su matrimonio, en qué áreas de nuestro matrimonio hemos abrazado mediocridad? A veces porque dices, ya, ¿para qué discutir más? Mejor así le seguimos. Sé que está mal, pero ni modo, es lo que hay. Quien está creciendo espiritualmente, quien está yendo al otro nivel, tiene una actitud de avance. No está conforme. Séptima característica del crecimiento espiritual es que promueve una actitud de servicio. Promueve una actitud de servicio. Mira nuestro mayor ejemplo, Mateo 20, 27 y 28. Y el que quiera entre vosotros ser el primero, está hablando Jesús ahí, el que quiera ser entre ustedes el primero, sea vuestro siervo. ¿Quién quiere ser el primero? O que hagas el siervo. Dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El crecimiento espiritual promueve una actitud de servicio, no una actitud de demanda. El que está creciendo espiritualmente va desarrollando una actitud de servicio. ¿En qué te puedo servir, esposa? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Sabes que el trabajo en casa, y más si hay niños de por medio, es más arduo que la jornada que tú tienes de trabajo en tu empresa o en tu trabajo en tu negocio? Y si no me crees, dile a tu señora que se vaya un par de días con su mamá y tú atiende todo el cotorreo que hay que atender, todo lo que hay que atender, todo lo que hay que hacer. Para mí es impresionante ver lo que mi esposa trabaja. No para en todo el día. No para, yo se lo he dicho. Yo de veras agradezco a Dios por la vida de mi esposa y el esfuerzo y la dedicación que ella tiene para atenderme a mí
y a mis hijos y es impresionante. El crecimiento espiritual promueve una actitud de servicio, no una actitud de demanda, como si fuera el gran sultán, ¿verdad? Ya llegó el sultán, atiéndanme. Nos servimos unos a otros. La mujer también debe de servir al marido, el marido sirve a su mujer. Y el crecimiento espiritual promueve una actitud de servicio y no de demanda. Ahora, vamos a hablar un poquito. Dije que habían dos elementos del fundirse espiritualmente. Y un elemento es el crecimiento espiritual, ya estuvimos hablando de sus características. Ahora vamos a hablar de la intimidad espiritual. La intimidad espiritual, dice ahí tu hoja, ¿qué es la intimidad espiritual? Es ese sentimiento de cercanía que se percibe entre los cónyuges cuando comparten algo de crecimiento espiritual. Ahí lo que tienes que llenar en la hoja es, comparten algo de crecimiento espiritual. Es hermoso ese sentimiento de intimidad espiritual. Es hermoso. Es un sentimiento de cercanía que no sientes con nadie más. Porque cuando los dos están creciendo espiritualmente, viene ese sentimiento de intimidad, de cercanía. Dios lo está produciendo, porque acuérdate, esto es algo que Dios hace, pero tenemos que trabajar para ello. O sea, esta intimidad espiritual no exige que ambos cónyuges tengan el mismo nivel espiritual o el mismo crecimiento espiritual, sino que requiere que los dos estén dispuestos a compartir el uno con el otro las experiencias que tienen con Dios. Están dispuestos los dos a compartir juntos lo que han experimentado de Dios. Es una bendición eso. Es una bendición poder saber lo que Dios está haciendo en mi esposa. Que ella me lo veo, pero aparte me lo comunica, y que la palabra que Dios le dio en la mañana, lo que leyó en la Biblia y que Dios le habló, o la oración que Dios le contestó, o la manera en que veo que sirve a Dios y me sirve a mí de parte de Dios, es maravilloso. Eso va generando un sentimiento de cercanía que no puedes tener con nadie más, porque Dios lo diseñó para el matrimonio. Y Dios lo crea en los matrimonios. Hay tres características de esta intimidad espiritual, y ya casi vamos a terminar. La primera característica es una colaboración. O sea, es una unidad que genera fortaleza y estímulo. Dice Eclesiastés 4:9, y yo sé que este texto está hablando acerca de la amistad, pero en el matrimonio también debe de haber una amistad. Y dice ahí, más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro llega y le da otra patada. ¿Eso dice? No, ¿verdad? Dice, el otro levantará a su compañero, pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Aunque en esta temporada como que dices, hazte para allá, ¿verdad? Pero pensemos que está hablando del invierno. Y más unos que parecemos así como boiler, ¿verdad? Irradiamos mucho calor. Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos le resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Colaboración. ¿De qué habla este texto y de qué habla este elemento, esta característica de intimidad espiritual? Habla de estar dispuesto a involucrarme en la vida de mi cónyuge.
Habla de estar dispuesto en involucrarme en sus necesidades. Habla de estar dispuesto a ayudarle. Ella es mi ayuda idónea, pero yo también soy su ayudo idóneo. No sé si se dice así, pero la idea es esa. Esa colaboración, ese ayudarnos el uno al otro. Mira, yo recuerdo una época en mi vida en que yo estaba en la lona, estaba en una depresión tremenda, tremenda. Por meses yo no me sonreí, por meses yo no cantaba ni silbaba. ¿Y quién estuvo ahí para levantarme? Estuvo Dios, pero ¿a quién usó Dios? Usó a mi esposa. Aquí dice que cuando uno se cae, el otro lo levanta. Y las veces que mi esposa, como familia, hemos atravesado cosas duras, cuando atravesamos el fallecimiento de su mamá, luego el de su papá al año siguiente, fue un tiempo tremendo y ella estaba como yo estuve, pero ahora yo la podía levantar a ella. Es una colaboración, es una ayuda mutua. Lo opuesto a esto es una indiferencia. Es una indiferencia, es una pasividad que asesina el crecimiento, asesina la intimidad. Pero este tipo de colaboración contribuye a que la intimidad espiritual crezca y se convierta en un lazo muy fuerte, como un cordón de 3 dobleces, no se va a romper. Pero hay que trabajar en ello, hay que fundirse en uno. La segunda característica de la intimidad espiritual es dedicación. Dedicación. Dice ahí, es una unidad que promueve un genuino interés en el otro. Y el texto dice, Filipenses 2:3, nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Y si esto lo aterrizamos a tu matrimonio, dice, no hagas nada por egoísmo o vanagloria, considera a tu esposo como más importante que tú. Considera a tu esposa como más importante que tú. Y dice el 4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Esto se trata de poner las necesidades y los intereses de mi cónyuge antes que los míos. Es un genuino y desinteresado, valga la redundancia, interés por la vida de mi cónyuge. Es que me intereso en ella. Es un interés por saber cómo está su corazón. No solo cómo te fue en tal cosa, cómo está su corazón, cómo está su ánimo, cómo está su fe. Y oye, para saber estas cosas, tienes que trabajar en buscar esa intimidad. No saber cómo te fue en la chamba, sino saber cómo está tu corazón, cómo está tu ánimo, cómo está tu fe. Requiere intimidad. Yo necesito interesarme en mi esposa y saber dónde está ella parada. O sea, quiero decir, dónde está parada en Dios, dónde está parada en la vida, dónde está situada, dónde está su corazón, cómo está su carácter, cómo está su ánimo, cómo está ella. Y mi esposa necesita saber dónde estoy yo situado, dónde estoy parado, cómo estoy. Y eso requiere un interés que le llamamos dedicación.
Y el tercer elemento o la tercera característica de la intimidad espiritual es celebración. Celebración. Es decir, hay un disfrute, hay un gozo, hay una alegría. ¿Por qué? Porque esa unidad entre esposo y esposa, esa intimidad promueve un disfrute, un gozo, como un gozo y una alegría y un disfrute como amigos y amantes que somos. Nos habla de un gozo por la relación que tenemos. No contestes, pero ¿hay gozo en tu corazón por la relación que tienes con tu cónyuge? ¿Hay gozo? ¿O hay apatía? ¿Hay amargura? ¿Hay enojo? Dice Romanos 12:10, sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dense preferencia unos a otros. Está hablando de la vida en la iglesia, con mayor razón en el matrimonio. Yo he tratado de agarrar la onda de que, porque yo era muy descuidado antes y todavía lo soy, pero que cuando salgo, aunque salga a la tienda o salga donde sea, regreso y busco a mi esposa y le doy un beso. Y cuando me voy a ir, antes de irme le doy un beso. Dice, sean afectuosos. Esa intimidad debe generar ese gozo, esa alegría, y es algo que diligente tenemos que buscar y hacer cambios. Dice Cantares 4:9, has cautivado mi corazón, hermana mía, esposa mía, has cautivado mi corazón con una sola mirada de tus ojos, con una sola hebra de tu collar. Wow. Cuánto gozo hay en este texto. Y ese texto sabemos es Cantares, es un esposo hablando a su esposa. Tengo unas preguntas para terminar. ¿Te has dado cuenta que tu matrimonio está creciendo o está estancado? ¿Están juntos y unidos o solo están juntos? ¿Han abrazado la mediocridad en su relación matrimonial? O sea, ya se conformaron, dices, ya no hay más. Porque si han abrazado la mediocridad en su relación matrimonial, lo más probable, y es un hecho casi, que han abrazado una mediocridad en su relación personal que cada uno tiene con Dios. ¿Está tu matrimonio atravesando una tormenta? Dios permite muchas veces esas tormentas para llevarte a un crecimiento. Él está tratando a través de la tormenta llamar tu atención a las cosas que son realmente importantes para que dejes de ocuparte en cosas superfluas. Yo me he dado cuenta de algo. En aquel tiempo que les dije que tuve aquella crisis, mi única vía de escape era el Señor. Y yo me tuve que refugiar en Dios y leí la Biblia y oré como nunca en mi vida lo había hecho. Profundamente. Pasaba horas en las madrugadas leyendo mi Biblia, orando, meditando en la palabra. Y sabes, pasó algo que yo no me di cuenta al principio, pero después me di cuenta, mi esposa me lo empezó a hacer notar. Mi manera de tratar a mi esposa y a mis hijos cambió. Porque era muy egoísta y soberbio. Y no digo que ya no lo sea, pero el Señor me ayudó a avanzar un poco más. Pero ¿qué fue lo que me llevó a esa
crecimiento en intimidad con mi esposa y aún en relación con mis hijos, y es algo que Dios sigue obrando, pero ¿qué nos lleva ahí? Nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios. Si tú estás hoy aquí por primera vez, nunca habías venido a una reunión de este tipo, nunca habías estado en una iglesia cristiana, yo quiero decirte que estás aquí porque Dios te ama, Dios quería que tú escucharas su palabra, pero quiero decirte algo, Dios quiere mejorar no solo tu matrimonio, quiere mejorar tu vida. Sin Cristo estás perdido, mi amigo. Sin Cristo estás perdido. Todos los que estamos aquí, antes de venir a Cristo, intentamos muchas otras cosas. Probamos muchas cosas. Y nos dimos cuenta que no hay nada en este mundo que pueda mejorar nuestra vida y nuestro matrimonio. Y el único que puede mejorar nuestra vida y matrimonio es aquel que nos dio la vida y aquel que inventó el matrimonio y que vive hoy para reinar en matrimonios, en familias. Ven a Jesús en esta noche. Él te está llamando. Y para todos los creyentes, el llamado es el mismo. Ven a Jesús. Aún si hoy estás tú aquí y tu matrimonio está en una crisis grave, a lo mejor estás aquí y no está tu cónyuge contigo, yo te quiero decir algo. No te desanimes. Toma ánimo de la presencia del Señor y cree que Dios puede cambiar las cosas. Cree que Dios puede transformar corazones, porque Dios es a lo que se dedica. Ese es el negocio de Dios, cambiar vidas y cambiar matrimonios, y Él lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Amén. Créelo. El día de mañana vamos a hablar de otras dos enseñanzas, cómo podemos crecer en nuestro matrimonio. Pero quisiera que oráramos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Si tienes a tu esposa o a tu esposo contigo, quisiera pedirte, tómale la mano. Señor, nos presentamos delante de ti. Señor, esta noche hemos decidido no venir delante de un consejero matrimonial, no venir delante de un psicólogo, de un terapista. Hemos decidido venir delante de ti, Señor, el dueño de todo, el Dios del cielo y de la tierra. Venimos delante de ti que creaste que nos diste vida y que nos uniste en este matrimonio, Señor. Señor, estamos delante de ti y lo primero que queremos decirte es gracias. Gracias porque tú no te equivocaste. Gracias que me uniste a mi cónyuge. Gracias, Señor. Aún con nuestros problemas y diferencias, aún con nuestras cosas infantiles y de niños y de caprichos y de orgullo y de ego y de necedad, queremos decirte gracias, no te equivocaste, porque tú eres más sabio que nosotros y tú sabías el cónyuge que necesitábamos. Gracias, pero también queremos decirte, Señor, perdónanos, perdónanos, perdónanos por todos nuestros pecados y la manera en que hemos vivido y todo lo que hoy, Señor, nos damos cuenta que está estorbando en nuestra vida para caminar más cerca de ti. Perdónanos. Pedimos por tu misericordia, Señor. Perdónanos, Señor. Y Señor, te queremos pedir, ayúdanos, mejora nuestro matrimonio. Mejora nuestro matrimonio, méjoranos, Señor.
produce en nosotros el crecimiento, produce en nosotros el avance. Hazlo a pesar de nosotros mismos, Señor. Ponemos nuestro matrimonio delante de ti, Señor, y te rogamos, obra en nosotros, por favor. Amado Padre, esta noche hay matrimonios aquí que necesitan un milagro. Y te quiero pedir por esos matrimonios que vienen en una crisis severa, casi al borde del divorcio, casi al borde de la destrucción. Y te queremos pedir, restaura esos matrimonios, por favor. Restáuralos, Señor. Obra el milagro de restauración, de sanidad, de reconciliación. Te lo pedimos, Señor. Te lo rogamos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.